Antes de comenzar, quiero pedirles algo. Si están escuchando esto mientras conducen solos por una carretera oscura, les recomiendo que se detengan. No porque lo que voy a contarles pueda distraerlos del camino, sino porque después de escuchar esta historia, cada sombra al borde del asfalto les parecerá diferente. Lo que están a punto de escuchar no es ficción, o al menos eso es lo que juró Miguel Ángel Herrera hasta el día de su muerte. Esta historia llegó a mis manos a través de una carta que él mismo escribió, una confesión que guardó durante 20 años y que su familia encontró después de su funeral, escondida en el cajón de su mesita de noche. Léanla con cuidado, y si alguna vez conducen solos por una carretera de montaña, no se detengan por nadie. Me llamo Miguel Ángel Herrera, y esto que voy a contar sucedió la noche del 15 de noviembre de 2003. Trabajaba como representante comercial para una empresa de productos farmacéuticos, lo que significaba pasar más tiempo en carreteras que en mi propia casa. Esa noche regresaba de una reunión en un pueblo perdido de la sierra, uno de esos lugares donde el tiempo parece haberse detenido y la gente todavía te mira como si fueras un extraño peligroso. Un pueblo sin cobertura móvil, sin gasolineras abiertas después de las 8, sin nada que te hiciera sentir conectado al mundo moderno. La reunión se había alargado más de lo previsto. Cuando salí del pueblo, el reloj del salpicadero marcaba las 11:42 de la noche. Mi esposa me esperaba en casa, a casi 3 horas de distancia por una carretera de curvas que serpenteaba entre montañas cubiertas de pinos. Le había prometido que llegaría antes de la 1. No quería preocuparla. La niebla comenzó a descender cuando llevaba apenas 40 minutos de viaje. Al principio, era solo una bruma ligera, casi hermosa bajo la luz de los faros, pero fue espesándose, volviéndose más densa, más opresiva. Reduje la velocidad. Las líneas blancas del asfalto apenas eran visibles a unos pocos metros frente a mí. La radio, que hasta entonces había emitido música de los 80, comenzó a llenarse de estática. La apagué, prefiriendo el silencio al ruido blanco. Fue entonces cuando la vi, una figura blanca, inmóvil, al borde de la carretera. El corazón me dio un vuelco. Frené bruscamente, el cinturón de seguridad clavándose en mi pecho. Por un momento pensé que había atropellado a alguien, que esa forma pálida era un cuerpo tendido en el asfalto, pero cuando mis ojos se ajustaron, vi que estaba de pie. Era una niña. No tendría más de 12 o 13 años. Llevaba un vestido blanco, de esos que se usaban antes para las comuniones, con encajes en las mangas y un lazo en la cintura. Estaba completamente empapada, como si acabara de salir de un río, aunque no había llovido en semanas. El cabello negro le caía sobre la cara, ocultando sus facciones. Bajé la ventanilla. El aire frío de la noche entró en el coche, trayendo consigo un olor extraño, como a tierra mojada, como a tumba recién abierta. ¿Estás bien? ¿Necesitas ayuda? La niña no respondió, simplemente se quedó ahí, inmóvil, con los brazos colgando a los lados del cuerpo. Un escalofrío me recorrió la espalda, pero me dije a mí mismo que era solo el frío de la noche. Era una niña perdida, probablemente en estado de shock. ¿Qué clase de persona sería si la dejaba ahí sola? Oye, pequeña, ¿dónde están tus padres? Hace mucho frío aquí fuera. ¿Quieres que te lleve a algún sitio? Lentamente, muy lentamente, la niña levantó la cabeza. No puedo describir lo que sentí cuando vi su rostro. Era bonita, de una manera anticuada, con rasgos delicados y piel tan pálida que parecía translúcida, pero sus ojos estaban completamente vacíos. No quiero decir que fueran inexpresivos, quiero decir que parecían 2 pozos negros, 2 agujeros que se hundían en una oscuridad infinita. Ojos que habían visto la muerte y la habían aceptado. La curva susurró. Su voz era como el crujido de hojas secas, como algo que no se había usado en mucho tiempo. ¿Qué curva?, pregunté. Aunque cada fibra de mi ser me gritaba que arrancara el coche y me alejara de ahí. La curva donde morí. El mundo pareció detenerse. El motor del coche tosió una vez, 2 veces, y se apagó. Las luces del salpicadero parpadearon y murieron. Solo quedaron los faros, proyectando 2 conos de luz amarillenta que apenas penetraban la niebla. La niña comenzó a caminar hacia el coche. Sus pies descalzos no hacían ningún sonido sobre el asfalto. Se movía de manera extraña, como si sus articulaciones no funcionaran correctamente, como si algo la estuviera manejando desde dentro. Intenté arrancar el coche, giré la llave 1 vez, 2 veces, 3 veces. El motor no respondía. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener la llave. Todos lo hacen, dijo la niña, ahora a solo unos metros del vehículo. Todos ven, todos paran, y todos mueren en la curva. ¿Qué quieres?, grité, el pánico apoderándose de mi voz. ¿Qué quieres de mí? La niña se detuvo junto a mi ventanilla. Estaba tan cerca que podía ver las gotas de agua resbalando por su piel. Aunque el agua debería haberse secado hace mucho, podía oler algo dulzón y podrido, como flores en descomposición, como los ramos que se dejan en los cementerios y nadie recoge. Quiero que recuerdes. Y entonces alzó la mano y la posó sobre el cristal. Las imágenes llegaron como un torrente. Vi un coche antiguo, de esos de los años 70, derrapando en una curva cerrada. Vi a una familia gritando, un padre, una madre
y una niña con vestido blanco en el asiento trasero. La niña sostenía una muñeca de trapo contra su pecho. Vi cómo el vehículo atravesaba la barrera de protección y caía al vacío, rodando por el barranco hasta estrellarse contra las rocas del fondo. Vi a la niña arrastrándose fuera de los restos retorcidos del coche, herida, sangrando, llamando a sus padres que ya no podían responder. La vi caminar por la carretera durante horas, con un brazo roto y la pierna arrastrándose inútil, pidiendo ayuda a los coches que pasaban, pero nadie se detenía, nadie. Un camión pasó de largo, un coche familiar redujo la velocidad, pero siguió adelante. Otro vehículo ni siquiera frenó, y vi cómo finalmente se desplomaba en el asfalto, sola, abandonada, mientras la vida se escapaba de su pequeño cuerpo. Sus últimas palabras fueron un susurro: por favor, ayúdame. Nadie la escuchó, nadie paró. La voz de la niña resonó dentro de mi cabeza. Nadie quiso ayudarme, y ahora todos paran, todos ven, y todos conocen la curva. Retiró la mano del cristal. El motor del coche rugió a la vida. Pisé el acelerador sin pensar, sin mirar atrás. El coche salió disparado hacia adelante, los neumáticos chirriando sobre el asfalto húmedo. Conduje como un loco, tomando las curvas demasiado rápido, sin importarme nada más que alejarme de ese lugar. Y entonces la vi en el asiento trasero, en el espejo retrovisor. Sus ojos vacíos me devolvían la mirada. Estaba sentada exactamente en el centro, con las manos cruzadas sobre el regazo, como una niña bien educada esperando llegar a su destino. «La curva está cerca», susurró. «Sal de mi coche», grité. «Déjame en paz. Tú paraste, tú me viste. Ahora debes conocer la curva». El velocímetro marcaba 120 kilómetros por hora. Demasiado rápido para esta carretera, para estas condiciones. Pero no podía frenar. No podía hacer nada más que apretar el volante y rezar. «Ahí está», dijo la niña, «la curva donde morí». Y entonces la vi. Una curva cerrada a la izquierda, con una barrera de metal oxidada que apenas se mantenía en pie. Una cruz de madera podrida marcaba el lugar, cubierta de flores secas que nadie había reemplazado en décadas. Más allá, solo oscuridad, el barranco. Frené con todas mis fuerzas, el coche derrapó, los neumáticos aullando contra el asfalto. Sentí cómo el vehículo comenzaba a girar, cómo perdía el control. El tiempo pareció ralentizarse. Vi la barrera acercándose, lista para ceder bajo el impacto. Vi mi vida pasar frente a mis ojos, mi esposa, mi casa, los hijos que aún no había tenido, y en ese momento sentí algo frío posarse sobre mi hombro. «Tú paraste por mí», susurró la niña. «Nadie lo hizo aquella noche, pero tú sí». El coche se detuvo a centímetros de la barrera. Cuando me giré, el asiento trasero estaba vacío, pero en el cristal de la ventanilla, escrito con el vaho del aliento de alguien que ya no respiraba, había un mensaje: «Gracias por detenerte». Salí del coche temblando. Mis piernas apenas me sostenían. Caminé hasta la barrera y miré hacia abajo, hacia el barranco. Ahí, entre la maleza y los árboles, iluminados por la débil luz de la luna que atravesaba la niebla, pude distinguir los restos oxidados de un vehículo antiguo. Llevaba décadas ahí, olvidado por todos, tragado por la vegetación. Llamé a la policía esa misma noche. Les conté que había visto restos de un accidente mientras conducía. No les conté nada más. ¿Quién me habría creído? Encontraron los cuerpos 3 días después. Una familia de 3 personas que había desaparecido en 1978. El padre, la madre y una niña de 12 años llamada Carmen. Nunca supieron qué les había pasado. Durante 25 años nadie se había molestado en buscar en ese barranco. Durante 25 años Carmen había esperado. Finalmente pudieron darles un entierro apropiado. Desde esa noche nunca he vuelto a conducir por esa carretera, pero a veces, cuando paso por cualquier curva cerrada en una noche de niebla, reduzco la velocidad y miro hacia el arcén, porque sé que ella sigue ahí, y sé que seguirá esperando hasta que el último conductor aprenda a detenerse. Esta fue la historia que Miguel Ángel Herrera guardó durante 2 décadas. Los registros policiales confirman que, efectivamente, en diciembre de 2003, se recuperaron los restos de una familia desaparecida en 1978, gracias a una llamada anónima. La niña se llamaba Carmen Reyes Villanueva. Tenía 12 años y llevaba un vestido blanco de comunión cuando murió. Lo que nadie ha podido explicar es por qué, según el informe forense, los huesos de Carmen fueron encontrados a casi 200 metros del coche, como si hubiera intentado arrastrarse hacia la carretera, como si hubiera esperado durante horas, como si hubiera esperado que alguien se detuviera. Si les gustó esta historia, no olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras historias. Y recuerden, si alguna vez ven a una niña de blanco al borde de una carretera solitaria, quizás deberían detenerse, o quizás no. Dulces pesadillas y hasta la próxima, si es que hay una próxima.